El Nuevo Testamento es una colección de textos religiosos que constituyen la segunda parte de la Biblia cristiana, siguiendo al Antiguo Testamento. Mientras que el Antiguo Testamento se centra en la historia del pueblo de Israel y en las promesas hechas por Dios a través de pactos con figuras como Abraham, Moisés y David, el Nuevo Testamento presenta la realización de esas promesas mediante la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Este conjunto de escritos no solo narra la historia de Jesús y sus enseñanzas, sino también el desarrollo de la comunidad cristiana primitiva y la expansión del mensaje del Evangelio más allá de los límites del pueblo judío hacia el mundo gentil. La palabra testamento significa pacto, y el Nuevo Testamento simboliza un nuevo acuerdo entre Dios y la humanidad, basado en la redención ofrecida a través de Cristo. La estructura del Nuevo Testamento refleja esta transición histórica y teológica. Comienza con los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que narran la vida, ministerio, milagros, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesús. Estos relatos son fundamentales para comprender quién fue Jesús desde la perspectiva cristiana. No solo un maestro moral o un profeta, sino el Mesías prometido y el Hijo de Dios encarnado. Luego sigue el libro de los Hechos de los Apóstoles, que describe cómo los discípulos de Jesús llevaron su mensaje a otras regiones, estableciendo iglesias y enfrentando desafíos tanto internos como externos. Los epístolas, cartas escritas principalmente por Pablo y otros líderes cristianos, ofrecen orientación pastoral, doctrinal y práctica a estas comunidades emergentes. Finalmente, el Apocalipsis cierra el Nuevo Testamento con una visión apocalíptica del fin de los tiempos, presentando esperanza y consuelo ante la persecución y el sufrimiento. El Nuevo Testamento no solo es una obra literaria, sino también una base teológica y ética para el cristianismo. Sus escritos abordan cuestiones sobre la naturaleza de Dios, la salvación, la fe, la gracia, la relación entre judaísmo y cristianismo, y la misión universal de la Iglesia. Aunque fue escrito originalmente en griego koiné durante los primeros siglos del cristianismo, su influencia ha trascendido culturas y épocas, moldeando la civilización occidental y proporcionando inspiración espiritual a millones de personas a lo largo de la historia. El contenido y propósito de los Evangelios. Los Evangelios, que ocupan los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento, son narraciones biográficas e históricas que presentan la vida, ministerio, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesucristo. Aunque cada uno tiene características distintivas, todos comparten el objetivo fundamental de revelar quién es Jesús y el significado de su misión redentora. Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron desde perspectivas diferentes, dirigidas a audiencias específicas y con énfasis teológicos particulares, pero todos coinciden en mostrar a Jesús como el Mesías prometido, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. El Evangelio de Mateo está dirigido principalmente a una audiencia judía, destacando cómo Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento y reafirmando su papel como el nuevo Moisés, que da una enseñanza definitiva sobre el reino de Dios. Su genealogía inicial establece la conexión de Jesús con Abraham y David, subrayando su legitimidad mesiánica. Por otro lado, el Evangelio de Marcos, probablemente el más antiguo, es breve y dinámico, enfocado en la acción y el servicio de Jesús. Presenta a Cristo como el siervo sufriente, cuya identidad divina se revela progresivamente a través de sus obras poderosas y su entrega final en la cruz. Lucas, el único evangelista gentil, dirige su narrativa a un público amplio, incluyendo a los no judíos, y destaca la misericordia universal de Dios hacia toda la humanidad. Su evangelio pone especial atención en las parábolas de Jesús, los marginados sociales y la importancia de la oración y el Espíritu Santo. Por último, el Evangelio de Juan tiene un enfoque más teológico y reflexivo, comenzando con una introducción poética sobre la divinidad del Verbo, Logos, que se hizo carne. En lugar de seguir una estructura cronológica estricta, Juan selecciona signos y discursos que revelan profundamente la identidad de Jesús como el Hijo de Dios y el camino hacia la vida eterna. Más allá de ser simples biografías, los evangelios tienen un propósito claro: proclamar el Evangelio, es decir, la buena noticia de la salvación ofrecida por medio de Cristo. Cada narrativa busca persuadir a sus lectores
de que crean en Jesús y encuentren vida en su nombre. A través de milagros, parábolas, confrontaciones con las autoridades religiosas y la culminación en la crucifixión y resurrección, los evangelios muestran cómo el plan divino de redención se cumple en la persona de Jesús. Además, estos textos no solo informan sobre los eventos históricos, sino que también invitan a una respuesta de fe y discipulado, animando a los creyentes a seguir a Cristo y vivir según los valores del reino de Dios. La vida y ministerio de Jesús según los Evangelios. Jesús de Nazaret nació en Belén durante el reinado de Herodes el Grande, bajo el dominio romano, en una época marcada por expectativas mesiánicas entre el pueblo judío. Según los Evangelios de Mateo y Lucas, su nacimiento fue extraordinario. María, su madre, concibió por obra del Espíritu Santo, cumpliendo la profecía de Isaías 7:14, que anunciaba la venida de un hijo llamado Emanuel, Dios con nosotros. Aunque los detalles de su infancia son escasos, el Evangelio de Lucas menciona que a los 12 años Jesús ya demostraba una sabiduría excepcional al dialogar con los maestros del templo. Tras crecer en Nazaret, trabajando como carpintero junto a José, su padre terrenal, Jesús inició su ministerio público alrededor de los 30 años, después de ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. En ese momento se manifestó la voz celestial que declaró: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Marcos 1:11, confirmando su identidad divina. Tras 40 días de ayuno y tentación en el desierto, donde resistió las pruebas del diablo, Jesús comenzó su ministerio en Galilea, proclamando el mensaje del reino de Dios. El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. En este contexto llamó a sus primeros discípulos, Simón Pedro, Andrés, Santiago y Juan, quienes dejaron sus redes y oficios para seguirle. Durante aproximadamente 3 años recorrió Galilea, Judea y algunas regiones vecinas, predicando, enseñando, sanando enfermos y expulsando demonios, lo cual evidenciaba su autoridad divina. Sus enseñanzas, muchas veces expresadas en parábolas, abordaban temas como el amor al prójimo, la misericordia, el perdón, la justicia y la necesidad de una transformación interior. Entre sus discursos más conocidos se encuentra el Sermón del Monte, registrado en Mateo 5-7, donde presentó el modelo ético del reino de Dios, exponiendo principios como las bienaventuranzas y la ley del amor. A lo largo de su ministerio, Jesús entró en conflicto con las autoridades religiosas de su tiempo, especialmente fariseos y saduceos, quienes cuestionaban su autoridad y lo acusaban de violar la ley judía. Sin embargo, su popularidad entre las multitudes era grande, y muchos lo reconocían como un profeta o incluso como el Mesías. Algunos de sus milagros más significativos incluyen la multiplicación de los panes y los peces, la curación de un leproso, la resurrección de Lázaro y caminar sobre el agua. Estos actos no solo mostraban su poder sobrenatural, sino que también señalaban la presencia del reino de Dios en medio del mundo. En los últimos meses de su vida, Jesús se dirigió hacia Jerusalén, consciente de que allí enfrentaría su destino final. Durante la celebración de la Pascua judía, entró triunfalmente en la ciudad montado en un burro, cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9, lo cual generó gran entusiasmo entre la gente. Sin embargo, también intensificó sus confrontaciones con los líderes religiosos, denunciando su hipocresía y pronosticando la destrucción del templo. Durante la última cena compartió con sus discípulos un momento crucial, instituyendo la Eucaristía como recordatorio de su sacrificio inminente. Después de esa cena fue traicionado por Judas Iscariote, arrestado y llevado ante el sumo sacerdote Caifás y posteriormente ante Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea. Aunque Pilato reconoció que no había hallado causa para condenarlo, accedió a la presión de la multitud y ordenó su crucifixión. Jesús fue crucificado en el Gólgota, entre dos ladrones, llevando sobre sí la carga de los pecados humanos según la teología cristiana. Durante horas de agonía, exclamó frases como: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34, mostrando su misericordia incluso en el sufrimiento. Su muerte estuvo acompañada de fenómenos naturales, como tinieblas sobre la tierra y el velo del templo rasgado en dos, simbolizando el acceso directo a Dios ahora abierto por medio de su sacrificio. Según los Evangelios, al tercer día, Jesús resucitó de entre los muertos, apareciéndose primero a sus discípulos y a otros seguidores.
Esta resurrección es el fundamento central del cristianismo, demostrando que Jesús tenía poder sobre la muerte y confirmándolo como el Hijo de Dios. Después de su resurrección, Jesús pasó 40 días con sus discípulos, instruyéndolos sobre el reino de Dios y preparándolos para continuar su misión. Finalmente, ascendió al cielo delante de ellos, prometiendo regresar algún día. Con su vida, muerte y resurrección, Jesús cumplió el propósito redentor de Dios, ofreciendo salvación a todos los que creen en Él. Su ministerio no solo transformó a sus seguidores inmediatos, sino que sentó las bases para la expansión del cristianismo en los siglos siguientes. El libro de los Hechos de los Apóstoles. La expansión del cristianismo. Tras la ascensión de Jesús al cielo, los discípulos quedaron con la misión de proclamar el Evangelio a todas las naciones, tal como les había ordenado su maestro antes de partir. El libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas como continuación de su Evangelio, narra cómo el mensaje de Cristo se extendió desde Jerusalén hasta Roma, pasando por Samaria, Siria, Asia Menor y Grecia. Este texto no solo registra los eventos históricos de la iglesia primitiva, sino que también muestra cómo el Espíritu Santo guió y fortaleció a los creyentes en medio de grandes desafíos. El libro comienza con el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos reunidos en Jerusalén, llenándolos de poder y permitiéndoles hablar en lenguas extranjeras para que los judíos de diversas regiones pudieran entender el mensaje de salvación. Pedro, quien había sido uno de los principales apóstoles de Jesús, tomó la iniciativa y predicó un sermón poderoso que resultó en la conversión de 3,000 personas. Este evento marcó el nacimiento formal de la iglesia cristiana, que desde entonces comenzó a crecer rápidamente, a pesar de la oposición de las autoridades religiosas judías. A medida que la iglesia se expandía, surgieron tensiones internas relacionadas con la integración de nuevos creyentes, especialmente aquellos provenientes de contextos no judíos. Inicialmente, el mensaje de salvación estaba dirigido principalmente a los judíos, pero poco a poco se fue extendiendo a los samaritanos y posteriormente a los gentiles. Un momento crucial en este proceso fue la conversión de Cornelio, un oficial romano que recibió el Espíritu Santo sin haber sido circuncidado ni haber seguido plenamente la ley judía. Este hecho provocó debates entre los líderes cristianos, culminando en el Concilio de Jerusalén, donde se decidió que los gentiles no necesitaban convertirse al judaísmo para ser aceptados como creyentes en Cristo. Uno de los personajes más destacados en los Hechos es Pablo, quien originalmente perseguía a los cristianos, pero fue convertido tras un encuentro sobrenatural con Jesús en el camino a Damasco. Convertido en el principal misionero gentil, Pablo emprendió varios viajes por el Imperio Romano, estableciendo iglesias en ciudades como Antioquía, Éfeso, Filipos y Corinto. Sus predicaciones atrajeron tanto a judíos como a gentiles, aunque también enfrentó fuertes oposiciones de grupos religiosos y políticos que veían en el cristianismo una amenaza a sus tradiciones y autoridad. A pesar de las dificultades, Pablo y sus compañeros persistieron en su labor, dejando tras de sí comunidades de fe que continuarían creciendo y fortaleciéndose. El libro de los Hechos concluye con Pablo en Roma, bajo custodia romana, predicando libremente a pesar de estar encadenado. Esta imagen simbólica muestra cómo, incluso bajo persecución y limitaciones, el mensaje del Evangelio no podía ser detenido. El movimiento cristiano, que comenzó como un pequeño grupo de seguidores de Jesús en Palestina, se convirtió en una fuerza espiritual y social que traspasaría fronteras, idiomas y culturas, estableciendo las bases para la expansión global del cristianismo en los siglos posteriores. Las epístolas, cartas de orientación y enseñanza cristiana. Las epístolas o cartas constituyen una parte fundamental del Nuevo Testamento, ofreciendo una rica variedad de enseñanzas doctrinales, consejos prácticos y reflexiones teológicas destinadas a las comunidades cristianas de los primeros siglos. Escritas principalmente por Pablo y otros líderes apostólicos, estas cartas responden a situaciones específicas que enfrentaban las iglesias locales, abordando cuestiones de fe, ética, organización eclesiástica y la interpretación del mensaje de Jesús. De este modo, las epístolas no solo sirvieron como guías pastorales en su momento, sino que también han influido profundamente en la formación de la teología cristiana y en la vida espiritual de los creyentes a través de los siglos.
La mayor parte de las epístolas fueron escritas por Pablo, cuyo ministerio misionero lo llevó a establecer iglesias en ciudades importantes del Imperio Romano, como Corinto, Éfeso, Filipo y Tesalónica. Debido a las distancias y a las dificultades para visitar personalmente a estas congregaciones con frecuencia, Pablo utilizó las cartas como medio para mantener comunicación con ellas. Sus escritos reflejan tanto su preocupación pastoral como su compromiso teológico, abordando problemas como divisiones internas, errores doctrinales, cuestiones morales y la necesidad de fortalecer la unidad y la fe. Una de las cartas más teológicamente elaboradas es Romanos, dirigida a la iglesia en Roma, donde Pablo expone con claridad el concepto de la salvación por la fe en Cristo, independientemente de la observancia de la ley judía. Esta carta se convierte en un tratado sistemático sobre la gracia divina, la justificación, la libertad cristiana y la responsabilidad ética. Por otro lado, en primero y segundo Corintios Pablo aborda asuntos más prácticos relacionados con la vida comunitaria, como los conflictos internos, la conducta moral, el uso de los dones espirituales y la celebración de la Eucaristía. Otras cartas paulinas, como Gálatas y Efesios, abordan temas relacionados con la relación entre el judaísmo y el cristianismo, insistiendo en que la salvación no depende de la observancia de rituales como la circuncisión, sino exclusivamente de la fe en Cristo. En Colosenses y Filipenses, Pablo enfatiza la preeminencia de Cristo como cabeza de la Iglesia y ejemplo de humildad y servicio, mientras que en primero y segundo Timoteo y Tito ofrece instrucciones sobre el liderazgo eclesiástico y la administración de las iglesias. Además de las cartas de Pablo, el Nuevo Testamento contiene otras epístolas escritas por diversos autores. La epístola a los Hebreos, cuyo autor permanece incierto, desarrolla una profunda meditación sobre la superioridad de Cristo sobre las figuras y rituales del Antiguo Testamento, destacando su rol como sumo sacerdote eterno. Santiago se centra en la relación entre la fe y las obras, enfatizando la importancia de una vida coherente con las enseñanzas de Jesús. 1 y 2, Pedro y 1, 2 y 3 Juan abordan cuestiones relacionadas con la perseverancia en la fe, el amor fraternal y la defensa contra herejías que negaban la verdadera identidad de Cristo. Por último, la epístola de Judas advierte contra falsos maestros que corrompen la doctrina cristiana y llama a los creyentes a defender la fe entregada una vez por todas a los santos. En conjunto, las epístolas representan una valiosa herramienta para comprender cómo los primeros cristianos interpretaban el mensaje de Jesús y cómo aplicaban sus enseñanzas en sus contextos históricos y sociales. Más allá de su valor histórico, estas cartas continúan siendo una fuente de inspiración y orientación para los creyentes en la actualidad, proporcionando enseñanzas relevantes sobre la vida cristiana, la ética y la misión de la Iglesia en el mundo. El Apocalipsis. Visión del fin de los tiempos. El libro del Apocalipsis, también conocido como la Revelación de San Juan, es el último texto del Nuevo Testamento y presenta una visión dramática del fin de los tiempos. Escrito por el apóstol Juan durante su exilio en la isla de Patmos, este libro combina elementos proféticos, simbólicos y apocalípticos para transmitir un mensaje de esperanza, advertencia y victoria final del reino de Dios sobre el mal. A diferencia de los demás libros del Nuevo Testamento, el Apocalipsis utiliza un lenguaje altamente simbólico, lleno de imágenes complejas como bestias, sellos, trompetas y juicios divinos, lo que ha generado múltiples interpretaciones a lo largo de la historia. La estructura del libro se organiza en una serie de visiones que revelan los acontecimientos futuros, comenzando con mensajes dirigidos a las 7 iglesias de Asia Menor, donde Juan les exhorta a permanecer fieles a pesar de la persecución. Luego, el libro se adentra en una secuencia de juicios divinos, representados por los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios, que anuncian calamidades y castigos sobre la tierra. Entre estos juicios surgen figuras simbólicas como la bestia, el falso profeta y el número 666, que han sido interpretadas de diversas maneras, desde representaciones de imperios opresores hasta señales de un sistema mundial que se opone a Dios. Una de las imágenes más impactantes del Apocalipsis es la descripción de Satanás y sus fuerzas malignas que engañan a las naciones y desatan conflictos globales, culminando en la batalla de Armagedón. Sin embargo, el libro también presenta la victoria definitiva de Cristo, quien retorna como Rey de Reyes y Señor de Señores para derrotar al mal y establecer su reino eterno.
Tras la derrota de Satanás y el juicio final, se describe una nueva creación, el cielo y la tierra nuevos, donde Dios habita con sus santos y todo dolor, muerte y sufrimiento desaparecen. La visión final del Apocalipsis muestra la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, iluminada por la gloria de Dios, como símbolo de la consumación del plan divino de redención. Más allá de su función profética, el Apocalipsis tiene un propósito pastoral: animar a los creyentes a mantenerse firmes en la fe a pesar de las dificultades y persecuciones. En un contexto de opresión política y religiosa, este libro asegura que, aunque el mal parezca prevalecer temporalmente, Dios tiene el control absoluto de la historia y garantizará la victoria final de su reino. Así, el Apocalipsis no solo ofrece una visión del futuro, sino también una afirmación teológica sobre la soberanía de Dios, la fidelidad de Cristo y la promesa de una nueva era de paz y justicia para los que permanecen en la fe. Temas teológicos y éticos del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no solo narra la vida de Jesús y el desarrollo de la iglesia primitiva, sino que también establece las bases teológicas y éticas del cristianismo. Uno de los temas centrales es la naturaleza de Dios y su relación con la humanidad. A través de la figura de Jesucristo, el Nuevo Testamento revela a Dios como un ser amoroso, misericordioso y dispuesto a reconciliarse con la humanidad caída. La doctrina de la Trinidad, aunque no formulada explícitamente en un solo pasaje, se insinúa en varias partes del Nuevo Testamento, especialmente en la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, Jesús afirma repetidamente su identidad divina, declarando: "Yo soy el camino y la verdad y la vida". Juan 14:6, lo cual indica su unidad esencial con Dios. Además, en el libro de los Hechos y en las epístolas, el Espíritu Santo es presentado como una presencia activa en la vida de los creyentes, otorgando dones espirituales, guía y fortaleza. Esta revelación trinitaria forma el núcleo de la fe cristiana y define la comprensión de Dios como un ser que se revela en tres personas interrelacionadas. La salvación es otro tema fundamental en el Nuevo Testamento y se presenta como un acto de gracia divina que se ofrece a toda la humanidad. A diferencia del Antiguo Testamento, donde la relación con Dios se mantenía a través de la obediencia a la ley y los sacrificios rituales, el Nuevo Testamento introduce una nueva dispensación basada en la fe en Jesucristo. En la epístola a los Romanos, Pablo argumenta que todos los seres humanos son pecadores y están separados de Dios, pero que la salvación se ofrece gratuitamente por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Esta doctrina de la justificación por la fe, sin obras de la ley, fue un punto crucial en el desarrollo teológico del cristianismo y marcó una ruptura con las prácticas judías tradicionales. El Nuevo Testamento también aborda la relación entre judaísmo y cristianismo, mostrando tanto continuidad como ruptura. Muchos de los primeros seguidores de Jesús eran judíos que veían en él al Mesías prometido, y las enseñanzas de Cristo se insertaban dentro del marco de la tradición judía. Sin embargo, a medida que el cristianismo se expandió hacia los gentiles, surgió el debate sobre si los no judíos debían adherirse a las costumbres judías, como la circuncisión y la observancia de la ley. En el Concilio de Jerusalén, registrado en Hechos 15, los apóstoles decidieron que los gentiles no necesitaban convertirse al judaísmo para ser salvos, lo que marcó un punto de inflexión en la historia del cristianismo y sentó las bases para su expansión global. Desde el punto de vista ético, el Nuevo Testamento presenta una visión radical del amor, la justicia y la vida comunitaria. En el Sermón del Monte, Jesús eleva la ética más allá de la simple observancia de normas externas, enfocándose en la pureza del corazón y la intención detrás de las acciones. Oísteis que fue dicho: "Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo". Pero yo os digo: amad vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:44. Esta enseñanza, junto con la parábola del buen samaritano y el mandamiento nuevo de amar como Cristo amó, redefine la ética cristiana como un compromiso de amor incondicional hacia todos, incluso hacia los adversarios. Además, el Nuevo Testamento enfatiza la importancia de la comunidad cristiana como espacio de apoyo mutuo, servicio y testimonio.
En las epístolas, Pablo y otros apóstoles exhortan a los creyentes a vivir en armonía, practicar la caridad y cuidar unos de otros. Portaos amorosamente los unos con los otros, como Cristo nos amó. Efesios 5:2 resume la visión ética del Nuevo Testamento, que va más allá de las normas legales para centrarse en la transformación interior y en la imitación de Cristo. En conjunto, los temas teológicos y éticos del Nuevo Testamento no solo definieron la identidad del cristianismo primitivo, sino que también continúan moldeando la fe y la práctica de los creyentes en la actualidad. Su mensaje de gracia, salvación, amor y comunidad sigue siendo relevante, ofreciendo una visión integral de la relación entre Dios, la humanidad y el mundo. El Nuevo Testamento y su impacto en la civilización occidental. El Nuevo Testamento ha ejercido una influencia profunda y duradera en la civilización occidental, moldeando su cultura, arte, filosofía, derecho y estructuras sociales. Desde los primeros siglos del cristianismo, sus enseñanzas han servido como fundamento moral y espiritual para sociedades enteras, determinando valores éticos, modelos de gobierno y formas de entender la existencia humana. Su impacto se extiende más allá de lo religioso, permeando aspectos clave del desarrollo histórico y cultural de Europa y América, donde el cristianismo ha sido una fuerza dominante en la conformación de instituciones y mentalidades. Una de las áreas más visibles de esta influencia es en la ética y la moralidad occidental. Los principios derivados del Nuevo Testamento, como el amor al prójimo, la justicia social, la caridad y la dignidad inherente de cada individuo, han sido adoptados y adaptados por movimientos filosóficos y políticos a lo largo de los siglos. La idea de que todos los seres humanos son iguales ante Dios, expuesta claramente en textos como Gálatas 3:28, no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni mujer, pues todos sois uno en Cristo Jesús, sentó las bases para concepciones modernas de igualdad y derechos humanos. Durante la Edad Media, las enseñanzas evangélicas inspiraron el desarrollo de hospitales, monasterios y órdenes religiosas dedicadas al servicio social y la educación, funciones que luego evolucionaron en instituciones públicas modernas. En el ámbito del arte y la literatura, el Nuevo Testamento ha sido una fuente inagotable de inspiración. Desde las catacumbas romanas hasta las obras maestras del Renacimiento, las imágenes y narrativas bíblicas han dado forma a la expresión artística occidental. Artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rembrandt retrataron escenas evangélicas, transmitiendo emociones y valores espirituales a través de sus pinturas y esculturas. La literatura, desde las obras teatrales de Calderón de la Barca hasta novelas como Los Miserables de Víctor Hugo, ha incorporado temas como la redención, el sacrificio y la gracia divina, todos ellos centrales en el mensaje cristiano. El Nuevo Testamento también ha influido en sistemas jurídicos y políticos. En la Edad Media, la Iglesia Católica, basándose en las enseñanzas evangélicas, jugó un papel central en la formación de códigos legales que regulaban la vida social y moral. Durante la Reforma Protestante, los reformadores recalcaron la autoridad de la Biblia sobre las tradiciones eclesiásticas, lo que contribuyó al surgimiento de ideas sobre la libertad individual y la responsabilidad personal frente a la autoridad religiosa. En tiempos modernos, movimientos como el abolicionismo, el sindicalismo y los derechos civiles han encontrado inspiración en los principios de justicia y liberación presentes en los textos neotestamentarios. Además, el Nuevo Testamento ha modelado la visión del hombre y su lugar en el universo. A diferencia de las filosofías greco-romanas que a menudo consideraban al ser humano como una pieza menor en un cosmos indiferente, el cristianismo, basado en las enseñanzas de Jesús, sostiene que cada individuo posee un valor intrínseco y está llamado a una relación personal con Dios. Esta visión ha influido en la percepción de la dignidad humana, impulsando avances en campos como la medicina, la educación y los derechos laborales. En suma, el Nuevo Testamento no solo es un documento religioso, sino una fuerza transformadora que ha moldeado la civilización occidental. Sus enseñanzas han trascendido las fronteras de la fe para dejar una huella indeleble en la ética, el arte, la política y la filosofía, continuando su influencia en la sociedad contemporánea. Interpretaciones y debates sobre el Nuevo Testamento. A lo largo de la historia, el Nuevo Testamento ha sido objeto de múltiples interpretaciones y debates, tanto desde el ámbito académico como desde el teológico y político. Estas discusiones giran en torno a cuestiones como la historicidad de los eventos narrados, la autenticidad de los autores,
la relación entre los textos y el contexto histórico en el que surgieron y la relevancia de sus enseñanzas en la sociedad moderna. Aunque la mayoría de los cristianos aceptan el Nuevo Testamento como una obra inspirada por Dios y fundamental para su fe, existen diferencias significativas en cuanto a cómo debe leerse, interpretarse y aplicarse en la vida contemporánea. Una de las controversias más antiguas y persistentes es la crítica histórica, que busca distinguir entre los elementos históricos y los simbólicos o teológicos en los textos. Desde el siglo XIX, estudiosos como David Strauss y Rudolf Bultmann han cuestionado la historicidad de algunos eventos relatados en los Evangelios, sugiriendo que muchos de ellos fueron elaborados con fines teológicos más que como registros objetivos. Por ejemplo, la cuestión de si Jesús realmente realizó los milagros descritos o si estos deben entenderse como metáforas de su mensaje espiritual sigue siendo un punto de debate entre los exegetas. Asimismo, la pregunta sobre la identidad real de los autores de los evangelios, si fueron testigos directos o simplemente seguidores de la tradición oral, ha generado discusiones sobre la fiabilidad de los textos como documentos históricos. Otro área de debate es la relación entre el Nuevo Testamento y la ciencia moderna. Mientras que algunos lectores intentan armonizar los relatos bíblicos con descubrimientos científicos, otros sostienen que el Nuevo Testamento no debe verse como un manual científico, sino como una obra teológica que busca comunicar verdades espirituales más que datos empíricos. Esto se manifiesta particularmente en cuestiones como la naturaleza de la resurrección de Jesús. ¿Fue un evento físico verificable o una experiencia espiritual que marcó el inicio de la fe cristiana? Las interpretaciones van desde una lectura literal y sobrenatural hasta una visión más simbólica, que ve la resurrección como una afirmación teológica sobre la victoria del bien sobre el mal. La crítica feminista y postcolonial también ha influido en la reinterpretación del Nuevo Testamento. Algunas lecturas feministas cuestionan la representación de las mujeres en los textos, destacando cómo figuras femeninas como María Magdalena o Priscila han sido marginadas o malinterpretadas en la tradición cristiana. Del mismo modo, los estudios postcoloniales examinan cómo el Nuevo Testamento ha sido utilizado históricamente para justificar sistemas de dominación, especialmente durante el colonialismo europeo, donde la expansión del cristianismo a menudo estuvo vinculada a la imposición cultural y la supresión de religiones indígenas. En contraste, otros argumentan que el mensaje del Nuevo Testamento, con su énfasis en la igualdad y la justicia, puede ser una herramienta poderosa para combatir la opresión y promover los derechos humanos. Finalmente, existe un debate constante sobre la relevancia del Nuevo Testamento en la sociedad secularizada. En un mundo cada vez más pluralista y diverso, ¿qué lugar ocupa la Biblia en la vida pública y privada? Algunos sostienen que sus enseñanzas éticas como el amor al prójimo y la solidaridad siguen siendo esenciales para construir sociedades justas y compasivas. Otros, sin embargo, argumentan que ciertas enseñanzas, especialmente aquellas relacionadas con la sexualidad, la autoridad y la jerarquía social, necesitan ser reinterpretadas o incluso abandonadas para adaptarse a los valores contemporáneos. Estas interpretaciones y debates reflejan la complejidad del Nuevo Testamento como texto sagrado, histórico y literario. Su capacidad para generar múltiples lecturas asegura que siga siendo un punto de referencia en la búsqueda de sentido y significado en el mundo moderno. Importancia del Nuevo Testamento en la vida espiritual y moral. El Nuevo Testamento continúa siendo una fuente esencial de inspiración y guía para los creyentes en la actualidad, proporcionando un marco ético y espiritual que trasciende las barreras culturales y temporales. Sus enseñanzas, especialmente las de Jesús, ofrecen principios fundamentales sobre cómo vivir una vida de integridad, compasión y servicio, mientras que sus narrativas y cartas proporcionan orientación en momentos de incertidumbre y dificultad. Para millones de personas en todo el mundo, el Nuevo Testamento no es simplemente un documento histórico o teológico, sino una herramienta vital para cultivar una relación personal con Dios y navegar los desafíos de la vida cotidiana. Una de las formas en que el Nuevo Testamento sigue siendo relevante es a través de su mensaje de amor incondicional y servicio al prójimo. Las enseñanzas de Jesús, como el mandamiento de amar a Dios y al prójimo, Mateo 22:37-39, y la parábola del buen samaritano, Lucas 10:25-37, siguen siendo fundamentales para los cristianos que buscan vivir con empatía y justicia.
En un mundo marcado por conflictos, desigualdades y divisiones, estos principios continúan resonando como un llamado a la reconciliación, la solidaridad y la ayuda a los más necesitados. Organizaciones benéficas, movimientos de justicia social y esfuerzos de paz inspirados por el cristianismo reflejan esta herencia, demostrando cómo las enseñanzas del Nuevo Testamento pueden traducirse en acciones concretas que transforman comunidades. Además, el Nuevo Testamento ofrece una visión de esperanza y resiliencia que sigue siendo crucial en tiempos de crisis. La figura de Jesús como un modelo de perseverancia ante la adversidad, su mensaje de perdón y reconciliación, y la promesa de la resurrección brindan consuelo a quienes enfrentan sufrimiento, pérdida o injusticia. Para muchos creyentes, las palabras de Pablo en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, representan una fuente de fortaleza espiritual en medio de circunstancias difíciles. Esta perspectiva no solo anima a los individuos a mantener la fe en momentos oscuros, sino que también inspira a las comunidades cristianas a apoyarse mutuamente y a encontrar significado incluso en medio del dolor. Asimismo, el Nuevo Testamento sigue siendo una guía para la vida espiritual y la madurez cristiana. Las epístolas, en particular, ofrecen enseñanzas prácticas sobre cómo vivir en comunidad, manejar conflictos, cultivar virtudes como la paciencia, la humildad y la gratitud, y mantener una vida de oración y estudio bíblico. Estas orientaciones siguen siendo relevantes para los cristianos que buscan profundizar en su fe y fortalecer su relación con Dios. Además, la promesa del Espíritu Santo como guía y consolador, Juan 14, 16 a 17, asegura que los creyentes no están solos en su jornada espiritual, sino que cuentan con la presencia divina para iluminar sus decisiones y darles fuerza en su caminar diario. En un mundo cada vez más secularizado y fragmentado, el Nuevo Testamento sigue ofreciendo un mensaje de unidad, propósito y trascendencia. Sus enseñanzas no solo moldean la vida personal de los creyentes, sino que también influyen en cómo las comunidades cristianas interactúan con la sociedad en general, ya sea a través del servicio a los necesitados, la defensa de la justicia o la promoción de la paz. El Nuevo Testamento sigue siendo una luz que guía a los cristianos en su misión de ser agentes de transformación en el mundo. Reflexión final. El legado perdurable del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no solo es un conjunto de textos antiguos, sino un cuerpo de enseñanzas y narrativas que han moldeado profundamente la historia de la humanidad. Desde sus páginas emerge la figura de Jesucristo, cuya vida, muerte y resurrección constituyen el núcleo de la fe cristiana. A través de los evangelios, los creyentes encuentran no solo un registro histórico, sino también un modelo de vida, ética y espiritualidad. La predicación de Jesús, con su énfasis en el amor, la misericordia y la justicia, sigue resonando en el corazón de quienes buscan un camino de significado y trascendencia. Los Hechos de los Apóstoles narran cómo sus seguidores, movidos por el Espíritu Santo, llevaron su mensaje más allá de las fronteras geográficas y culturales, sembrando las bases de una religión que llegaría a abarcar el mundo entero. Las epístolas, por su parte, ofrecen una reflexión teológica y pastoral que sigue siendo relevante para las comunidades de fe en la actualidad. A través de ellas se establecen principios fundamentales sobre la vida cristiana, la ética y la misión de la Iglesia en el mundo. El Apocalipsis, aunque a menudo malinterpretado, no solo presenta una visión dramática del fin de los tiempos, sino también una promesa de esperanza, que a pesar de las dificultades y persecuciones, el bien triunfará al final. Este mensaje de victoria y renovación continúa inspirando a los creyentes en sus momentos de prueba y desafío. Más allá de su relevancia religiosa, el Nuevo Testamento ha dejado una huella imborrable en la civilización occidental. Sus enseñanzas han influido en la ética, el arte, la literatura, la filosofía y el derecho, proporcionando una base moral que ha dado forma a sociedades enteras. Sus ideales de igualdad, amor al prójimo y justicia social han sido adoptados por movimientos que buscan transformar el mundo, desde la abolición de la esclavitud hasta los derechos humanos y la justicia social. Incluso en contextos secularizados, muchos de sus valores continúan vigentes, mostrando su capacidad para trascender las barreras del tiempo y la cultura. Para los creyentes, el Nuevo Testamento no es simplemente un libro, sino una fuente de vida espiritual y guía para el caminar diario.
Sus enseñanzas ofrecen sabiduría para las relaciones humanas, consuelo en momentos de dolor y dirección en medio de la incertidumbre. Su mensaje de salvación, redención y amor incondicional sigue siendo un faro para aquellos que buscan encontrar sentido y propósito en la vida. A través de sus páginas, millones de personas han encontrado transformación personal y comunidades de fe han sido fortalecidas. En última instancia, el Nuevo Testamento no solo pertenece al pasado, sino que sigue vivo en la experiencia de quienes lo leen, lo estudian y lo viven. Su legado perdura no solo en las instituciones religiosas, sino en los corazones de aquellos que encuentran en sus palabras una luz que guía, una fuerza que sostiene y una promesa de vida eterna.